bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar el modelo dinámico de un reactor totalmente mezclado, un reactor CTR. Bueno, en el esquema mostramos un reactor CTR con intercambio de calor, ¿sí? En el cual se va a llevar a cabo la reacción A-B, y bueno, dentro del cual tendremos las siguientes suposiciones. Primero, asumimos que las propiedades de todos los fluidos presentes se permanecen constantes, que el volumen de reacción no va a cambiar y bueno, que el tanque es totalmente mezclado, tiene un mezclado perfecto. Pues. Bueno, lo primero que haremos entonces es el balance global. El balance global, pues al decirnos que el volumen no cambia, lo que vamos a tener es que el cambio de volumen con respecto al tiempo es cero. ¿Okay? De esta manera tendremos el balance global, ¿sí? Porque el volumen es constante. Ahora, al hacer el balance por componente, nos damos cuenta que tenemos una entrada de proceso y una salida, ¿sí? Vamos a hacer el balance para el componente A, el balance por componente para el componente A. Bueno, sería un balance como se hace a un mezclador, solamente que ahora sí va a tener reacción. El término de acumulación igual a entradas menos salidas más generación menos consumo. Tanto generación como consumo no pueden desaparecer. Ahora, debido a que sí hay reacción, los vamos a dejar permanentes en nuestra ecuación. Bueno, el término de acumulación para un componente va a ser el cambio con respecto al tiempo de volumen por la concentración de A. Va a ser igual al flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada menos flujo concentración de salida. Esos términos corresponden a los tres primeros, a la acumulación, entradas, salidas, y el término de generación pues no es otra cosa que lo que se generaría en la reacción. Para el caso de A no se genera, sino se consume. Esta ecuación lo muestra. A da B, entonces A se consume. Para ese caso, entonces el término de generación no existe y el de consumo se le pondría un signo negativo, ya que se consume, y sería el volumen de reacción, ¿sí?, por la velocidad RA, la velocidad de reacción. Ahora, si consideramos que esa reacción es una reacción elemental, lo que vamos a tener entonces es que R de A será igual a una constante cinética por la concentración de A. Este término será sustituido aquí y entonces lo que vamos a tener puede ser sustituido o no, no habría ningún problema. Si lo sustituimos, lo que nos va a quedar es que si el volumen es constante también va a poder salir de la ecuación y factorizar a F por ser un factor común entre estos dos. Entonces lo que tenemos es el volumen derivada de la concentración con respecto al tiempo es igual a flujo CA0 menos CA menos el volumen por la velocidad de reacción. En este caso sería KCA. Ahora, bueno, vamos a pasar dividiendo el volumen. Volumen de reacción lo voy a pasar dividiendo a todos los términos, ¿sí? Entonces tenemos que el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a F sobre V, concentración de A inicial menos concentración de A a la salida, menos el volumen va a ser cancelado en este factor porque lo divide el volumen, entonces nos quedaría la constante de reacción por la concentración. Ese sería el balance para el componente A, ¿sí? Si nosotros hacemos el balance para el componente B, deberíamos ver si en la entrada no tenemos al componente B. Bueno, el balance para B
el balance por componente para B, pues no sería otra cosa que el cambio con respecto al tiempo de volumen por la concentración de B. Si no hay entradas, bueno, sería solamente la salida menos el flujo concentración de B. Y en este caso no sería un valor negativo, sino sería positivo porque la reacción, recordemos, es A da B. Entonces B se produce. ¿Cómo se produce? Es positivo, sería volumen por la velocidad de reacción. Si arreglamos términos y sacamos el volumen como constante, ¿sí? Lo que tendremos entonces para esta concentración de B con respecto al tiempo sería menos el flujo entre volumen, concentración de B, más la velocidad de reacción, que en este caso la velocidad de reacción será K concentración de A. Ojo, concentración de A, no de B. La velocidad de reacción quedó expresada en concentración de A. Y aunque estamos haciendo el balance para B, si la velocidad de reacción quedó expresada en concentración de A, así debe de quedar. K concentración de A. Ese sería el balance para el componente B. Entonces, tenemos dos balances, uno global. ¿Sí? Aquí lo tenemos, lo vamos a llamar ecuación 1. Y 2 por componente. Esta es la ecuación 2 y la ecuación 3. Si nosotros queremos hacer el balance de energía, lo que vamos a tener es un balance para un tanque mezclador, pero agregaremos los términos de energía para una reacción química. Lo que vamos a tener es lo siguiente: el balance de energía sería el cambio con respecto al tiempo de la energía del sistema, que va a ser Rho, densidad por volumen por el Cp por la temperatura, es igual a la densidad por el flujo volumétrico de entrada por el Cp de la corriente, bueno, del componente, pues, multiplicado por la temperatura de entrada, T0, menos el mismo término, pero multiplicado por la temperatura de salida, más el calor por reacción, vamos a poner Q de reacción, más el intercambio por. ¿Ok? Ahora, el Q de reacción, bueno, pues está dado por el calor, la entalpía de reacción, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de materia que se consume, que sería volumen, por la velocidad de reacción, que en este caso es KCA. Vamos a reescribirlo. Es volumen, velocidad de reacción, RDA. ¿Sí? Para este caso en particular, para esta reacción sería menos delta H de reacción multiplicado por el volumen por KCA. ¿Ok? Y bueno, el calor intercambiado puede ser de varias formas. ¿Sí? Si Q se intercambia por un serpentín, bueno, sería el U, el coeficiente global de transferencia por el área, por la temperatura del fluido, de enfriamiento, calentamiento, menos temperatura de reacción. Sustituyendo estas ecuaciones auxiliares en nuestro balance de energía, lo que tendríamos es derivada con respecto al tiempo de densidad por volumen por Cp por T es igual a densidad por flujo por Cp por la temperatura de entrada menos Rho flujo Cp temperatura de salida más el delta H de reacción por el volumen por RDA, que es KCA, más el valor de Q, que sería U por A por TC menos T. Ahora,
Estos tres términos que estamos señalando en este momento son constantes, vamos a poderlos sacar de la derivada, y entre estos dos términos podemos factorizar, ya que son constantes. Entonces vamos a arreglar esta ecuación, nos va a quedar ρ volumen Cp, cambio de temperatura con respecto al tiempo, es igual a densidad flujo Cp, temperatura de entrada menos temperatura de salida, más el delta H de reacción, volumen KCa, más U por A por temperatura del fluido del serpentín menos la temperatura de reacción. Vamos a seguir cancelando términos como sea posible. Nos damos cuenta que estos términos pueden pasar dividiendo. A todos los términos del otro lado de la ecuación. De tal manera que tendremos cambio de temperatura con respecto al tiempo es igual. Vamos a ver que aquí vamos a cancelar la densidad y Cp, y que lo que nos va a quedar es flujo sobre volumen por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, más, en este caso el volumen se cancelará cuando se cancele con este otro, a la hora de dividirlo se va a cancelar el volumen, entonces nos va a quedar más el delta H de reacción, ¿sí?, entre densidad Cp, el volumen, como lo dije hace un momento, se canceló, multiplicado por KCa, más coeficiente global de transferencia por el área entre, aquí no vamos a cancelar a ninguno, densidad volumen Cp por temperatura del fluido de enfriamiento o calentamiento menos T. Este último es el balance de energía para el reactor, que presenta una cinética que se mostró anteriormente. ¿Qué pasaría si la reacción fuese otra? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que entonces tenemos una reacción 2A B, y si esto es elemental, entonces RDA sería KCa cuadrada. Bueno, en los términos en los que participa RDA, sí, que sería en este caso aquí, ¿sí?, y en los balances de materia tendría que ser modificada para que pudiera entrar entonces ese término que estamos señalando en este momento. Otros casos son, por ejemplo, si la reacción tenga más de una reacción al mismo tiempo, por ejemplo, el caso donde A da B, pero luego B da C más D, pero D da 2A. Bueno, para cada reacción tendríamos entonces una cinética. Si fuese elemental tendríamos menos R, tendríamos aquí K1CA. Para el segundo caso tendríamos un R igual a K2CB. Y para el tercer caso tendríamos K3CD. Cuando desarrollemos el balance, por ejemplo, para el componente A, en los términos de generación o consumo, es necesario colocar en dónde participa dicho componente. Vamos a hacer únicamente el balance para el componente A, el balance de materia, ¿sí? El balance de materia sería cambio con respecto al tiempo de volumen Ca es igual a flujo de entrada, bueno, flujo, porque es constante, sería flujo Ca 0 menos flujo Ca más el término de generación o consumo. En la 1 tendríamos consumo, entonces sería menos volumen R1,
aquí faltó etiquetar, 2, 3, okay. Sería R1, pero también hay generación en la reacción 3, entonces sería más volumen, porque es el nuevo volumen, la cinética de la 3, ok. Bueno, sustituyendo esto, lo único que quedaría es, si el volumen es constante, podemos factorizar también F y sacar el volumen. Entonces, volumen derivada de CA con respecto al tiempo es igual a F, CA, 0 menos CA, menos el volumen por la reacción 1, que sería K1, CA, y la reacción 3 sería más volumen K3, CD. Eso es para el componente A. El balance de materia, si pasamos dividiendo el volumen, bueno, pues se va a cancelar con estos dos, y lo que tendríamos es derivada de CA con respecto al tiempo es igual a flujo entre volumen, CA0 menos CA, menos K1 CA más K3 CD. El balance de energía es exactamente igual, solamente que tenemos tres reacciones. Entonces el cambio con respecto al tiempo de la temperatura es igual a flujo entre volumen, temperatura de entrada menos temperatura de salida. Esos términos ya los teníamos, y aquí sería más el delta H de reacción de la 1, ¿sí?, multiplicado por K1CA más el delta de H de reacción 2 multiplicado por K2CB, que es nuestra segunda cinética, la segunda reacción, más el delta H de reacción de la 3 multiplicado por K3CD. Estos dos términos fueron aumentados porque ahora tuvimos dos reacciones. Por último, bueno, el valor de la constante K tiene un efecto con respecto a la temperatura. Por la ley de Arrhenius, K es igual a K0 por el exponencial de menos la energía de activación entre la constante de los gases ideales por la temperatura del sistema. Entonces, en resumen, si el volumen es constante, este sería nuestro balance global. El balance únicamente para A sería el siguiente, la siguiente ecuación diferencial. El balance de energía sería la ecuación número 3. Y la última sería una ecuación auxiliar que nos relacione el efecto de la temperatura sobre la constante cinética, la constante K. Este modelo es válido para la reacción A-B elemental. ¿Ok? Faltando, desde luego, aquí el balance para B. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.